Buenos días, amado pueblo de Dios. Les saludo con el cariño de siempre. Vamos a seguir hablando sobre la santificación. El día de ayer hablábamos sobre lo que Pablo había declarado acerca de la santificación. Hoy vamos a ver lo que el apóstol Pedro hoy declara sobre la santificación. Fíjense muy bien, vamos a su primera carta, primera de Pedro, en su capítulo 1, el versículo 15 y 16. Dice así: sean santos en su manera de vivir, porque el que los invitó a ser hijos suyos es santo. Recuerden que su palabra dice: sean santos porque yo soy santo, ¿sí? Entonces, él reafirma lo que ya había dicho antes. La palabra de Dios: sean santos porque yo soy santo. Y luego agrega en otra parte: sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si tú piensas que vas a llegar con estos ojos carnales, a ver de qué color tienen los ojos el Padre Dios, cómo son sus vestiduras, a ver qué forma de uñas tienen sus manos, a ver su perfil, a ver su cabello. No, nada de eso ya. Eso es en lo material. Él es un ser espiritual, incorpóreo, no tiene cuerpo, pero entonces nosotros vamos a convertirnos en unos seres incorpóreos, igual que Él. Y eso será lo de menos. Nosotros sabremos quién es Él, y Él sabrá quiénes somos nosotros. Sí, luego confirma la palabra que acabamos de leer, que debemos ser santos porque Él nos llamó a la santidad, ¿verdad? Entonces, también nos habla en otra parte que es confirmada en primera de Pedro 2, versículo 5, y dice así el 5: ahora ustedes son también piedras vivientes que Dios utiliza para construir su casa. Es más, son sus sacerdotes santos. Así que acérquense a Él. Ante Él son ustedes aceptables, gracias a Jesucristo, y ofrézcanle las cosas que le agradan. ¿Sí? Entonces, vamos a ser como a Cristo le agrada. ¿Cómo? Siendo santos. ¿Sí? Vamos a confirmar lo que Pedro dice. Dice que quiere que seamos gente santa. En la misma primera de Pedro, capítulo 2, leemos el versículo 9 y dice: ustedes en cambio son linaje escogido de Dios, sacerdotes del Rey, nación santa, pueblo de Dios, pueblo que Dios ha adquirido para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué somos? Linaje escogido. ¿De quién somos sacerdotes? Del Rey Jesús. ¿Cómo es llamada nuestra nación? Nación santa. Sí. ¿Qué más? ¿Qué otra manera tenemos de llamarnos? Pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito? Para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta? Esto es para todo aquel del que es anunciado el Evangelio. Ahora sí, como lo entendió, anúncielo. Anúncielo también, porque es una orden de parte de Dios. Por eso es que en el libro de Corintios, vaya usted al libro de Corintios, en su primera carta, en el capítulo 1, tiene usted algo muy hermoso que Dios le quiere mostrar. Primera de Corintios 1, versículo 2, dice así:
Esta carta está dirigida a los cristianos de Corinto, a quienes Dios llamó a ser pueblo suyo y santificó por medio de Jesucristo, y a los que en cualquier lugar invocan el nombre de Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces, ya no solamente llegó a Corinto, llegó aquí, a mí, a usted, y entonces es usted un pueblo que Dios llamó a ser pueblo suyo. Sí. Y eso es un llamado ¿a qué? A la santidad, a la santidad. Y es declarado por el apóstol Pablo. Vamos ahí mismo en la carta de Primera de Corintios, vamos al capítulo 6 y leamos el verso 11. Varios de ustedes merecían antes algunos de estos calificativos, pero ya el Señor les lavó los pecados, los santificó y los justificó en virtud de lo que el Señor Jesucristo y el Espíritu de nuestro Dios hicieron por ustedes. ¿Qué éramos antes? Inmorales, fornicarios, idólatras, adúlteros, homosexuales, sí, ladrones, avaros, borrachos, mentirosos, calumniadores, estafadores. Por eso antes Pablo dice, estos eran los calificativos que ustedes merecían, pero se arrepintieron y Dios lavó sus pecados. Ahora ya los santifica y los justifica, porque Jesús, pusieron su confianza en Jesús, su confianza, su fe, creyeron en Él. Y entonces el Espíritu de nuestro Dios está cambiando su corazón y su mente. Y eso es santificar. Sí. Entonces, esto es lo declarado por Pablo. Pero aquí les habla a los corintios, a los que estaban en Corinto. Pero vamos a ver, por ejemplo, lo que les dice a los hebreos en su capítulo 3, en el verso 1, justamente el capítulo 3, verso 1. Dice, por tanto, hermanos míos, que Dios ha apartado para sí, nosotros los que hemos sido escogidos para ir al cielo, debemos pensar ahora en Jesús, apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Sí, piensen que es el único Jesús y su Espíritu Santo es el que nos ha escogido. Y eso quiere decir, recuerden, cuídenlo, cuídenlo. No fue una mano humana. Si los ha escogido es porque quiere que ustedes sean diferentes. Vas a servirle a Él en la casa de Dios o afuera, en la calle, predicando el Evangelio. Pero somos todos ya cuidados por Cristo Jesús. Bendiciones desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mañana seguiremos a ver si ya podemos concluir todo el tema de la santificación. Sí, soy Fernanda Miriam Vázquez Palacios, desde Jalapa, Veracruz, México, sirviendo a Dios con alegría. Y si no dije completo, dije que las bendiciones vienen desde el cielo, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios confirme su palabra en sus mentes y en sus corazones. Bendiciones, hermanos.